Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Me da mucho gusto verlos en un nuevo video. Yo soy Yuri y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que me encanta, que es la vestimenta en la antigua Roma. Bueno, se cree que Roma fue fundada aproximadamente por el 715 antes de Cristo, ¿ok? Entonces estamos hablando de una época bastante antigua. El Imperio Romano se extendió a prácticamente toda Europa, entonces podemos ver cómo incluso en la actualidad muchos de los países están influenciados en cuanto a cultura, vestimenta, vocabulario, etcétera, en los romanos, ¿ok? Entonces los romanos fueron una de las civilizaciones, una de las culturas que más influyeron en todas las sociedades actuales. En este video vamos a enfocarnos un poquito acerca de la vestimenta femenina, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poco acerca de la vida de las mujeres en la antigua Roma. Al igual que muchas otras civilizaciones antiguas, la mujer era totalmente recluida. El hombre de la familia, su esposo, tenía total autoridad en la familia. Esta persona, bueno, el hombre, podría vender incluso a sus hijos, o podría, no sé, mandarlos a ser esclavos, o podría hacer lo que él quisiera con sus hijos, y tenía totalmente la autoridad. Esto incluso cuando sus hijos ya eran adultos, ¿ok? Entonces estamos hablando de un poder impresionante. Entonces las mujeres, bueno, no tenían evidentemente este poder, era un miembro más de la familia sin autoridad que estaba dedicada totalmente al cuidado de los hijos y a hacer prendas de ropa. Las mujeres a partir de los 12 años en la antigua Roma ya podían casarse. ¿Okay? Esto es totalmente ilógico, pero bueno, ya podían hacerlo, ya podían ser vendidas también como esclavas, ya podían concretarse los matrimonios, porque obviamente en esta época los matrimonios eran concretados por los padres de familia. Las mujeres permanecían generalmente dentro de sus casas y podían salir únicamente si algún esclavo las acompañaba, entonces únicamente las mujeres ricas podían salir. Las mujeres de clase baja estaban muy recluidas. Las mujeres no tenían como tal una opinión pública, pero tenían cierto grado de libertad, ya que no se les obligaba a solamente dedicarse al hogar. Sí se les autorizó como poder estudiar y tener maestros específicos para mujeres que les daban temas como de filosofía y de matemáticas, ¿ok? Entonces, esto fue bastante bueno. También hubo algunos emperadores que modificaron la ley para que las mujeres no perdieran todo su patrimonio si su marido se iba a la quiebra, ¿ok? Entonces así no podían como robarse su dinero y ellas seguían teniendo su dinero. Bueno, vamos a hablar acerca de la indumentaria de los romanos. La indumentaria romana estuvo fuertemente influenciada por las civilizaciones previas a ellos, como por ejemplo los etruscos o los griegos, ¿ok? También estuvo influenciada muy poco, pero sí, por los pueblos conquistados por los romanos. Entonces, las prendas romanas se dividían en dos partes. La primera era indumenta. La indumenta era una prenda que utilizaban, era una prenda interna que utilizaban todo el tiempo y que se quitaban únicamente para dormir. Y la otra era una prenda que se llama amictus. El amictus eran todas las prendas exteriores que generalmente eran muy grandes y que se pasaban alrededor del cuerpo y se drapeaban. Ya hemos visto anteriormente que eran los drapeados, entonces era prácticamente la misma idea que utilizaban también los romanos. Y estas eran las dos prendas que utilizaban tanto hombres como mujeres. Al ser el clima de Roma tan cambiante, fue aquí donde nació el concepto de ropa de temporada, ¿ok? Entonces tenía que haber ropa para las temporadas de calor, ropa para las temporadas de frío. ¿Y cómo es que hacían esta diversificación de ropa? Bueno, todo se concentraba en los materiales. La ropa hecha de lana, que era más caliente, más pesada, se utilizaba en invierno y se vendía en épocas de invierno, y las ropas más ligeras, hechas con telas, por ejemplo, de lino, se utilizaban en verano, en primavera. Entonces es bastante interesante saber que justamente en esta época fue cuando todo este concepto de temporada inicia. Las mujeres romanas utilizaban una prenda que se llama estola. La estola era una prenda larga que se llegaba generalmente hasta los tobillos, que se ceñía en la cintura con un cinturón muy delgadito y después se volvía a ceñir con un cinturón más ancho en la cadera. Esto no daba la apariencia de que fueran dos prendas, pero sí estilizaba bastante el cuerpo de la mujer. Estos vestidos podían estar hechos de telas como seda si eran de clases altas, o podían estar hechas únicamente de lino o de lana, dependiendo la época, de acuerdo a su clase social, y podían estar también teñidas. Recordemos que justamente en esta época romana, el color morado, el color púrpura, se empezó a utilizar para teñir únicamente a las clases muy altas, para la familia real.
Esto era como un proceso bastante minucioso, muy laborioso y que estaba secretamente guardado. Como ropa interior, las mujeres podían utilizar dos prendas. La primera podía ser un vestido corto con mangas delgaditas y la segunda era un corpiño que se ceñía al cuerpo que estaba sin almidonar. Ahora, las mujeres también utilizaban una prenda exterior. Esta prenda exterior se utilizaba generalmente para el frío. Esta prenda es la paya. La paya podía ser una paya de manga larga o de manga 3/4. También se podía llamar olícula. Esta prenda igual era como de manga 3/4. Podía tener una capucha y se enrollaba alrededor del cuello y se pasaba por un brazo, al igual que muchas prendas romanas, o únicamente se dejaba caer por ambos brazos y se enrollaba alrededor de la cintura o se podía abrochar en el hombro. Vamos a hablar un poquito acerca del calzado. El calzado en la antigua Roma era muy similar para todas las clases sociales. Otra vez, la diferencia era el material que se utilizaba. Vamos a hablar acerca del primer calzado. El primer calzado se conocía como carbatina. La carbatina era un zapato hecho de cuero que tomaba la forma natural del pie, entonces como que envolvía todo el pie y se anudaba únicamente con un lazo, con un listón. Entonces podían ser diferentes tipos de cuero, podían ser diferentes tipos de lazo, lo que hacían la diferencia entre las clases sociales. Pero bueno, esto no quita de que obviamente el calzado sí marcaba una diferencia social, entonces sí podíamos notar esta diferencia social gracias al calzado. En las épocas de mal tiempo se solía utilizar una bota larga que podía ser abierta o cerrada, o sea, podía ser como los dedos al descubierto o cerrados. Esta bota se llamaba galicia, por eso se cree que viene de los galos. Esta bota también estaba hecha de cuero y también se enrollaba con una cinta, únicamente era más larga. En cuanto a los zapatos de las mujeres, había uno en específico que se llamaba calcía. La calcía era igual, envolvía el pie de la mujer, pero era más largo. Era como una tipo bota, pero era de media pierna. Y bueno, este sería como el zapato más representativo de la antigua Roma. El zapato que podía utilizar la mujer como en específico que era de ellas era uno llamado calcei. El calcei era una bota de media pierna que igual estaba hecho de cuero. Y bueno, este era como más de mujer. Los hombres no solían utilizar botas de media pierna. En cuanto a su ornamentación personal, no utilizaban tantas joyas. Las joyas estaban como más cargadas en Grecia, Entonces las joyas que pudieran utilizar realmente las traían de Grecia y eran limitadas, o sea, no utilizaban tanta joyería, no utilizaban tanta pedrería. Lo que sí utilizaban eran como un poco más de colores y tintes en sus túnicas, Las mujeres podían utilizar tintes como amarillo, azul, rojo, en forma de franjas, por ejemplo, o los hombres también podían utilizar franjas en sus túnicas. Había como cierta clase social en los hombres cuando pertenecían como a un consejo, donde tenían un color en específico. Por ejemplo, se ponían de acuerdo y el color del consejo era siempre el color rojo. Entonces todos los que pertenecían a este grupo tenían sus túnicas pintadas o teñidas de la misma forma. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del maquillaje que se utilizaba en la antigua Roma. Las mujeres solían cubrir, al igual que las griegas, cubrían su cara con blanco. Esta era una fórmula totalmente tóxica porque contenía plomo. Le agregaban miel para que no oliera tan horrible y para la consistencia que pareciera como una base y se la pudieran embarrar. Entonces era lo que aplicaban, y para darle color a su rostro también aplicaban un color ocre que salía generalmente como de los pozos de vino o del salitre del óxido, Entonces la verdad que era todo totalmente tóxico. En las pestañas y las cejas las coloreaban generalmente de negro utilizando hollín. No utilizaban una sombra de color y los labios también no los pintaban, pero si lo hacían con la misma fórmula que utilizaban para las mejillas. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho el video. Si tienen alguna duda o si tienen algún comentario o si quieren saber más información acerca de este tema, pueden dejármelo aquí en los comentarios. Estaré muy feliz de responderles todas sus dudas. Nos vemos en el próximo video. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir. Nos vemos.